El universo somete a Escorpio a pruebas constantes porque es el signo que encarna el misterio de la transmutación. Su energía no ha sido concebida para permanecer estática ni para florecer en comodidad, ha sido forjada para atravesar el fuego, para purificar su propia sombra y renacer de sus cenizas como símbolo del poder que surge de lo imposible. Desde su nacimiento astrológico, Escorpio fue marcado por el dominio de Plutón y Marte, los dos planetas que rigen la destrucción y la voluntad, la muerte y la acción, la profundidad y la lucha. Esa combinación convierte su existencia en un campo de batalla espiritual donde cada desafío tiene el propósito de pulir su alma hasta que resplandezca en la oscuridad. El universo lo pone a prueba porque conoce su naturaleza indomable, sabe que dentro de él duerme una fuerza capaz de desafiar las leyes del miedo y de la pérdida. No es un signo que pueda despertar su grandeza a través de la calma, porque su destino no está en la superficie. Escorpio debe sumergirse en los abismos de la vida, en las corrientes más turbias de la emoción, en los secretos más crudos del ser humano, para encontrar allí el sentido que otros no soportan mirar. Cada prueba es un descenso simbólico al inframundo, una cita con su propio poder oculto. Cuando el universo le quita algo, cuando lo obliga a enfrentar la traición, la muerte o la soledad, en realidad está abriendo una puerta hacia un nivel más alto de conciencia. Las pruebas son la alquimia que activa su propósito. Escorpio necesita perder para comprender el valor real de lo que no puede ser destruido. Necesita que el mundo lo desafíe para recordar que no hay fuerza externa capaz de dominar a quien ha conquistado su propio caos. En sus caídas, el universo no busca castigarlo, sino enseñarle a dominar la energía que lo define. Por eso Escorpio rara vez recibe caminos fáciles, porque lo fácil no lo transforma. El cosmos le confía tareas imposibles precisamente porque es el único signo que puede atravesarlas y regresar con la sabiduría del renacido. El universo pone a Escorpio en situaciones límite porque quiere despertar su poder de regeneración. Le muestra la fragilidad del cuerpo, del amor y del tiempo para que aprenda a vincularse con lo eterno. Lo expone a la pérdida para que descubra la inmortalidad de su espíritu. Le quita lo que más ama para que entienda que su esencia no depende de lo que posee, sino de lo que es capaz de sostener cuando todo se derrumba. La energía escorpiana, sin las pruebas, se estancaría en la obsesión, en el control, en la autodestrucción. Las pruebas la redirigen hacia la sabiduría, hacia la maestría emocional, hacia la comprensión del poder como servicio y no como dominio. Escorpio es probado porque representa la conciencia del alma que no teme morir. En el zodiaco, simboliza el paso del yo material al yo espiritual. Cada vez que enfrenta una crisis, se disuelve una parte vieja de sí mismo, y en esa disolución nace una nueva versión, más pura, más fuerte, más libre. Por eso el universo lo sacude, lo empuja, lo obliga a mirar sus heridas. Sin esas sacudidas, no habría evolución. Los demás signos buscan estabilidad, Escorpio busca trascendencia. Las fuerzas cósmicas lo moldean como al acero, con fuego y presión, hasta que su espíritu se vuelve indestructible. El alma escorpiana no vino a este plano para tener una existencia tranquila, sino para dominar el arte de la resurrección. Cada pérdida, cada traición, cada dolor profundo es una llave hacia una sabiduría que pocos poseen. Escorpio es el guardián del misterio de la vida y de la muerte, y solo quien ha sentido el fin puede comprender el renacer. Por eso sus pruebas son tan intensas, porque en ellas se esconden los secretos de la eternidad. En su oscuridad florece la luz que guía a los demás cuando todo parece perdido. El universo confía en Escorpio más que en ningún otro signo. Lo desafía no para verlo caer, sino para que despierte su conciencia transformadora y, a través de su ejemplo, inspire a los demás a enfrentar sus propias sombras. Escorpio no está destinado a rendirse, sino a dominar las fuerzas que lo someten, a convertir el dolor en sabiduría, el miedo en poder, la pérdida en evolución. Por eso el cosmos lo empuja a romper una y otra vez sus límites, porque sabe que puede hacerlo. Las pruebas son su lenguaje de crecimiento, los enigmas su alimento, las crisis su campo de entrenamiento. Cada vez que el universo le arrebata algo, en realidad lo está liberando de una cadena que lo ataba al pasado. Cada tormenta que atraviesa limpia su alma de lo que ya no vibra con su nueva frecuencia. Así se construye su destino, entre ruinas y resurrecciones, entre lágrimas y revelaciones, entre muertes simbólicas y renacimientos gloriosos. Escorpio aprende que el poder verdadero no está en controlar, sino en transformarse. Aprende que el amor más profundo no es el que posee, sino el que libera. Aprende que la oscuridad no es enemiga, sino la cuna donde germina la luz interior.
El universo lo prueba porque su alma eligió antes de nacer este camino de metamorfosis eterna. En cada prueba está escrito el recordatorio de su misión, destruir la ilusión de la debilidad para revelar la verdad de la fuerza. Y así, mientras los demás signos buscan refugio en la certeza, Escorpio avanza hacia lo desconocido, sabiendo que allí lo espera su destino. El universo no lo pone a prueba por crueldad, sino por confianza. Porque Escorpio es el signo que demuestra que nada puede vencer a quien ha aprendido a renacer. Su vida es una epopeya silenciosa donde el alma desafía al abismo y el abismo, al final, se rinde ante su fuego. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El alma de Escorpio está envuelta en un destino cósmico donde la prueba no es un obstáculo, sino el instrumento sagrado a través del cual el universo forja su grandeza. Desde su origen zodiacal, su espíritu fue templado con los metales de la profundidad emocional y la resistencia invisible. No nació para la superficie, sino para las corrientes subterráneas donde se gestan los grandes misterios. Cada vez que el universo lo sacude, está recordándole que su propósito no es sobrevivir, sino transformar. Escorpio es la semilla que germina en la oscuridad, el fuego oculto bajo las cenizas que, cuando todo parece extinguirse, se alza con más fuerza que antes. Su camino está destinado a las crisis porque solo en el caos se encuentra la pureza de su propósito. El universo lo pone a prueba porque Escorpio encarna la ley del renacimiento universal. Es el signo que lleva en su alma el pulso de la muerte y el eco de la vida. En él reside la memoria ancestral de las almas que ya han atravesado la destrucción y han aprendido que el final no es más que una transición. Su espíritu tiene el deber de recordar al mundo que nada muere del todo, que todo lo que se disuelve renace con una vibración más elevada. Por eso el cosmos lo empuja una y otra vez a soltar lo que ya no vibra con su verdad, a ver cómo las estructuras que construye se desmoronan, a presenciar cómo el amor se transforma, cómo los vínculos se rompen, cómo las certezas se desvanecen. No porque el universo sea cruel, sino porque confía en su poder de reconstruirlo todo desde la raíz. La energía escorpiana habita entre mundos, entre lo visible y lo oculto, entre lo terrenal y lo espiritual. Esa dualidad la convierte en el puente del zodiaco, el que une lo que la mayoría teme separar, la vida y la muerte, la luz y la sombra, la razón y la pasión. El universo lo prueba con tanta intensidad porque necesita mantener despierto ese vínculo entre planos, necesita que Escorpio siga siendo el guardián del umbral entre los dos reinos. Cada prueba es una invocación a ese rol ancestral, el de ser el alquimista de la experiencia, el transformador de lo imposible en poder interior. Las pruebas llegan cuando Escorpio olvida su esencia, cuando intenta quedarse quieto en un lugar que ya no le pertenece, cuando teme su propio poder o lo reprime por miedo a su magnitud. En esos momentos, el universo sacude sus cimientos para recordarle quién es. Los vínculos se rompen, los proyectos se apagan, los caminos se cierran, pero detrás de cada cierre hay un llamado profundo a la renovación. Escorpio aprende que todo lo que el universo le quita, lo reemplaza por algo más alineado con su evolución, aunque al principio parezca destrucción. Es el signo que aprende que las pérdidas no son castigos, sino liberaciones. El universo prueba a Escorpio con la traición para enseñarle la diferencia entre el poder que somete y el poder que libera. Le muestra la falsedad humana para que vea que su fuerza no está en la venganza, sino en la comprensión del alma. Le da momentos de soledad absoluta para que descubra que su compañía interior es su mayor refugio. Le pone frente a sus miedos más profundos para que aprenda a dominarlos, no a negarlos. Es el signo que aprende el arte de mirar al monstruo en los ojos y reconocerlo como una parte suya que también merece ser amada. El cosmos sabe que Escorpio posee una intensidad emocional capaz de destruir o de sanar. Por eso lo somete a situaciones extremas, para que domine esa intensidad y la convierta en sabiduría. Lo empuja a conocer los abismos de su deseo, de su dolor, de su obsesión, para que transforme esa energía en compasión y en poder curativo. Escorpio no solo se transforma a sí mismo, también transforma a los demás a través de su ejemplo. Su presencia altera los ambientes, su mirada penetra en lo oculto, su energía despierta verdades dormidas. Es el signo que encarna la ley universal de que nada permanece igual después del fuego de la transformación. El universo lo prueba porque su energía es evolutiva. Cada vez que asciende un escalón en su consciencia, las fuerzas cósmicas le presentan un desafío mayor.
Es una espiral sin fin donde cada victoria abre una nueva prueba, no para castigarlo, sino porque su alma está diseñada para la expansión infinita. Cuanto más asciende, más responsabilidades espirituales adquiere. Escorpio es el guardián de secretos, el portador del conocimiento que solo puede entender quien ha atravesado el dolor. El universo lo entrena para que no sucumba ante el poder que maneja, para que aprenda a usarlo con propósito, con justicia, con amor y con honor. Las pruebas también son una purificación de su karma. Escorpio acumula memorias de vidas pasadas, de vínculos antiguos, de energías que deben ser transmutadas. Cada crisis lo libera de una capa de ese peso ancestral, y con cada renacimiento su alma se vuelve más liviana, más luminosa, más sabia. El universo le muestra una y otra vez las mismas heridas hasta que aprenda a cerrarlas desde la raíz. Así sana no solo su historia, sino la historia colectiva de la humanidad que comparte su mismo dolor. En lo más profundo de sus pruebas, Escorpio descubre que el verdadero poder no es el que controla, sino el que se rinde al flujo del universo. Aprende que la fuerza no está en resistir, sino en aceptar la disolución con confianza. Comprende que lo que parece una pérdida es una metamorfosis y que la oscuridad no es el fin, sino el útero cósmico donde se gesta una nueva vida. Cuando alcanza esa comprensión, ya no teme las pruebas, las honra. Sabe que cada caída lo acerca más a su esencia inmortal. El universo lo prueba también para que sea el ejemplo viviente de que la fe puede florecer incluso en la oscuridad más profunda. Escorpio es el signo que enseña que la luz no se encuentra evitando la sombra, sino abrazándola. Su existencia es un recordatorio de que la destrucción puede ser un acto de amor divino, que el caos puede ser la puerta a la creación, que el dolor puede ser el instrumento de la iluminación. Y cuando finalmente atraviesa sus pruebas y emerge de ellas con la serenidad de quien lo ha visto todo, el universo lo recompensa con una sabiduría que ningún otro signo posee. Le otorga la claridad del alma que ha conquistado su propio infierno y ha regresado con el fuego eterno en las manos. En ese punto, Escorpio deja de luchar contra las pruebas y comienza a danzar con ellas. Comprende que son la música del destino, el ritmo del cosmos latiendo dentro de su espíritu. El universo lo pone siempre a prueba porque en él ha depositado la misión más sagrada, demostrar que incluso en el abismo, el alma puede encontrar su redención. Escorpio es el emblema viviente de que el poder supremo no consiste en dominar el mundo, sino en renacer desde sus ruinas. Allí, en el punto donde todo se pierde, él se encuentra a sí mismo. Allí, donde otros mueren, él resurge. Allí, donde termina la materia, comienza su eternidad. La esencia de Escorpio es la prueba viviente de que el universo no premia la comodidad, sino la resiliencia, la profundidad y la capacidad de abrazar lo desconocido. Cada desafío que se presenta no es un castigo, sino un llamado a reconocer la magnitud de su propia energía, a darse cuenta de que su alma posee la fuerza para sostener mundos internos y externos simultáneamente. Escorpio es el signo que camina en los umbrales, entre la vida y la muerte, entre la ilusión y la verdad, entre el caos y la estructura. Su existencia es una danza con lo invisible, con lo que otros signos temen nombrar, y por eso el cosmos lo somete a experiencias que lo llevan más allá de los límites de la mente y del cuerpo. En cada prueba, Escorpio es confrontado con su sombra, con el miedo que habita en lo profundo y que solo puede ser enfrentado con una valentía que surge del alma misma, de la certeza de que renacer es su destino inevitable. El universo prueba a Escorpio con la intensidad de sus emociones para enseñarle el dominio sobre la propia pasión y la sabiduría de la empatía profunda. No es casualidad que las relaciones de Escorpio sean tan reveladoras, cada vínculo, cada encuentro, cada traición y cada alianza sirven como espejo de su interior. A través del dolor de las pérdidas y la belleza de los vínculos auténticos, aprende a diferenciar lo que es transitorio de lo que es eterno, y comprende que la verdadera fortaleza radica en la integridad del espíritu, en la capacidad de sostener su luz aún en la más absoluta oscuridad. Las emociones extremas no son un castigo, son el laboratorio donde su alma descubre el arte de transformar la vulnerabilidad en poder, la tristeza en claridad, la ira en determinación y la pasión en creatividad. Escorpio es probado porque posee un vínculo profundo con los ciclos universales. Representa la constante transformación de la existencia, el flujo ininterrumpido de destrucción y regeneración. Cada prueba cósmica es un recordatorio de que su vida es un espejo de las leyes universales, nada permanece igual, todo se disuelve, todo se renueva. No puede escapar de esta verdad, porque su espíritu es el alquimista de la existencia, y el universo lo empuja a confrontar aquello que los demás signos evitan, la impermanencia, la pérdida,
la disolución de las certezas y la exposición de la verdad más pura detrás de cada ilusión. Cada desafío que enfrenta está diseñado para refinar su intuición, profundizar su percepción y expandir su capacidad de conectar con lo esencial, con lo que trasciende la superficie de lo cotidiano. El cosmos también prueba a Escorpio con la soledad, con la sensación de vacío que algunos perciben como abandono, pero que en realidad es la oportunidad para escuchar su propia voz interior sin distracciones. En la soledad, Escorpio descubre la independencia emocional, la soberanía sobre sus deseos y la claridad sobre lo que realmente sostiene su espíritu. Aprende a sostenerse a sí mismo antes de poder sostener a otros, y entiende que la fuerza de su carácter no depende de la presencia de aliados, sino de su capacidad de mantener su centro ante cualquier tormenta. La soledad es un templo donde su alma se encuentra, donde se enfrenta a sus demonios y aprende que cada caída es la antesala de un renacer más consciente, más pleno y más luminoso. Las pruebas que enfrenta Escorpio también están destinadas a enseñarle la paciencia del tiempo y la inevitabilidad de la transformación. Debe aprender que la vida no se domina con rapidez ni con impulso, su poder radica en la profundidad, en la espera estratégica, en la observación de las corrientes que lo rodean antes de tomar acción. Cada demora, cada obstáculo, cada situación que parece estancada es un maestro disfrazado, revelando que la evolución no se mide por la velocidad, sino por la calidad de la alquimia interna que realiza mientras atraviesa cada experiencia. Escorpio aprende a confiar en los ritmos del universo y a moverse con la fuerza que surge de la sincronía entre su voluntad y el flujo cósmico. El universo prueba a Escorpio también con la exposición a la verdad de su propia sombra colectiva y ancestral. Su energía le permite sentir los patrones ocultos, los miedos heredados y los secretos que otros tratan de negar. Estas confrontaciones no son simples desafíos personales, sino oportunidades de sanación profunda que trascienden su propia vida. Escorpio, al enfrentar estas verdades, actúa como catalizador de transformación no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodean. Su capacidad de penetrar la ilusión y enfrentar la realidad con valentía lo convierte en un maestro de la regeneración, en un espejo de la fuerza que surge cuando el alma abraza su totalidad, luz y sombra, creación y destrucción, muerte y renacimiento. Cada prueba que el universo pone frente a Escorpio refuerza su papel como portador de poder transformador y como ejemplo de resiliencia épica. La intensidad de su experiencia no solo lo fortalece, sino que amplifica su capacidad de inspirar a otros, de enseñar con el ejemplo que la verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en atravesarlo y emerger con conciencia, sabiduría y un corazón que comprende la infinita danza de la vida. Escorpio aprende que la prueba no es un enemigo, sino un aliado silencioso que lo impulsa hacia la perfección de su ser y hacia la comprensión de que el destino no se conquista evitando las dificultades, sino abrazándolas con el coraje de quien sabe que cada desafío contiene la semilla de su propia divinidad. En el camino de Escorpio, la transformación no es opcional, es inevitable. Cada prueba, cada pérdida, cada trauma aparente es un paso en la espiral ascendente de su alma. El universo lo pone siempre frente al espejo de lo que es y de lo que puede llegar a ser, y en ese reflejo encuentra la fuerza para disolver sus limitaciones, trascender su ego, liberar su energía y asumir el papel de alquimista del destino. Escorpio aprende que no hay mayor victoria que la maestría sobre sí mismo, y que cada prueba es un llamado a recordar que su espíritu es eterno, su fuerza es infinita y su capacidad de renacer es absoluta. En esa certeza se convierte en un faro cósmico, un signo que demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, el alma puede florecer con esplendor y caminar siempre hacia su luz más pura. Escorpio es el signo que desafía las leyes de la superficialidad, aquel que se adentra en los abismos donde los demás signos apenas se atreven a mirar. El universo lo prueba continuamente porque su alma está destinada a vivir en los contrastes más extremos, y solo atravesando esos contrastes puede desplegar plenamente su potencial. Cada prueba que enfrenta Escorpio no es mera coincidencia, es una invitación a reconocer la magnitud de su poder interior, la profundidad de su intuición y la fuerza de su resiliencia. El cosmos lo somete a desafíos para enseñarle que la verdadera transformación no proviene de lo fácil ni de lo cómodo, sino del fuego de la experiencia, del contacto con sus propias sombras y del enfrentamiento con aquello que intimida incluso a los espíritus más valientes. El alma de Escorpio está ligada al misterio de la regeneración perpetua. Cada pérdida, cada traición, cada desafío emocional es una oportunidad para disolver lo que ya no sirve y reconstruir su ser sobre cimientos más sólidos. A través de estas pruebas, Escorpio aprende que el poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en dominar su propio mundo interno, en mantener la claridad y la calma mientras todo a su alrededor parece desmoronarse.
Esa capacidad de permanecer centrado en medio del caos lo convierte en un signo capaz de renacer de sus cenizas una y otra vez, más sabio y más fuerte que antes. El universo también lo pone a prueba con los secretos, con lo oculto, con lo que no se muestra a simple vista. Escorpio tiene el don y la responsabilidad de descubrir lo que otros ignoran, de penetrar las capas de la realidad para llegar a la verdad esencial. Cada desafío que involucra engaños, falsas apariencias o traiciones sirve como un espejo que revela la profundidad de su propia percepción y le enseña a confiar en su intuición, que es más aguda y precisa que cualquier evidencia superficial. Escorpio aprende a leer entre líneas, a percibir lo invisible y a actuar con estrategia, equilibrio y justicia. Su vida es un campo de entrenamiento para la sabiduría que surge solo de la experiencia directa, del riesgo y del discernimiento profundo. Las pruebas que enfrenta Escorpio no son únicamente externas, muchas veces son internas, un enfrentamiento con su propia intensidad emocional, con sus obsesiones y con la pasión que puede consumirlo si no la canaliza correctamente. El universo lo desafía a aprender a equilibrar su fuerza con la compasión, su poder con la humildad, su deseo con la visión. Escorpio descubre que cada emoción intensa es una herramienta de transformación, que cada experiencia dolorosa es una llave que abre puertas hacia niveles superiores de conciencia y de autoconocimiento. Su evolución requiere aceptar que no todo puede ser controlado y que la entrega consciente a los ciclos naturales de la vida es la fuente de su verdadero poder. La soledad que a veces lo acompaña no es abandono sino entrenamiento. En la soledad, Escorpio desarrolla la autarquía del alma, la capacidad de sostener su luz sin depender de otros y de encontrar en sí mismo el refugio que lo hace invencible. El universo lo empuja hacia la introspección profunda para que descubra que su fuerza radica en la independencia emocional y en la claridad que surge cuando uno se conecta con su propio núcleo. Cada retiro, cada aislamiento, cada momento de introspección es un encuentro con su esencia, una oportunidad para sanar, reorganizar sus energías y prepararse para la siguiente etapa de su transformación. Escorpio también es probado por el tiempo y la paciencia. Sus lecciones son lentas, a menudo exigentes, porque la transformación verdadera requiere maduración y profundidad. Debe aprender que los frutos más valiosos no se cosechan de inmediato, que las experiencias duras y prolongadas son las que generan un entendimiento profundo y una fortaleza que ninguna facilidad puede otorgar. Cada demora, cada obstáculo prolongado, cada situación que parece estancada es un recordatorio de que la vida se mueve en ciclos y que la sabiduría se gana al fluir con ellos, no al resistirse. El universo desafía a Escorpio también con la confrontación de su legado y de sus memorias ancestrales. Sus pruebas a menudo tocan no solo su vida presente, sino la energía acumulada de generaciones anteriores. Esto le permite limpiar patrones heredados, transformar viejas heridas y alinear su vida con un propósito que trasciende lo individual. Escorpio aprende a utilizar estas experiencias no solo para su crecimiento personal, sino para irradiar una energía de transformación que afecta a su entorno, y de manera sutil pero poderosa, al colectivo. Su capacidad de percibir y transmutar energías complejas lo convierte en un catalizador de cambio que pocos signos pueden comprender o emular. Cada prueba que atraviesa Escorpio lo enseña sobre la paradoja de la vida, que la fuerza máxima surge de la vulnerabilidad, que la claridad surge de la oscuridad, que la libertad surge de la disciplina, que el poder supremo reside en la entrega consciente al flujo de la existencia. El universo lo desafía constantemente porque confía en su capacidad de enfrentar lo absoluto, de aceptar la muerte y la pérdida como parte del ciclo y de emerger de cada experiencia con un entendimiento que trasciende lo mundano. Escorpio es, en su esencia, el signo de la transformación continua, y cada prueba es un recordatorio de que su destino no es simplemente vivir, sino evolucionar y elevarse a niveles de conciencia donde solo el fuego de su alma puede llegar. En última instancia, el universo pone a Escorpio a prueba para que se convierta en el alquimista de su propio destino, en el maestro de su propia oscuridad y en el portador de la luz que surge de la sombra. Cada caída, cada desafío, cada pérdida y cada duelo son escalones en la épica de su existencia. Escorpio aprende que no hay obstáculo que no pueda superar, no hay oscuridad que no pueda iluminar, no hay fin que no pueda trascender. Su vida es una epopeya de transformación, un ejemplo viviente de que la verdadera fuerza no consiste en evitar las pruebas, sino en atravesarlas con el corazón abierto, el espíritu indomable y la certeza de que cada experiencia lo acerca más a la plenitud de su ser y a la grandeza que el cosmos siempre supo que podía alcanzar. Escorpio es un signo que lleva inscrita en su esencia la fuerza del renacimiento constante y la capacidad de transformarse frente a cualquier adversidad.
El universo lo prueba no para debilitarlo, sino para enseñarle a trascender los límites del cuerpo, la mente y las emociones, y para que aprenda a moverse entre dimensiones invisibles con la maestría de quien conoce la naturaleza del alma. Su energía no se conforma con la superficie de la vida, está destinada a adentrarse en los abismos donde las certezas se disuelven, donde los miedos se enfrentan y donde la verdad se revela desnuda ante aquellos que tienen el coraje de mirar sin temor. Cada desafío que el cosmos coloca frente a Escorpio es un recordatorio de que su poder no radica en lo que posee, sino en lo que es capaz de sostener y transformar dentro de sí mismo. Las pruebas a las que se enfrenta Escorpio también están diseñadas para perfeccionar su intuición y su percepción profunda. Él tiene el don de ver lo que otros no pueden, de sentir lo que está oculto y de descubrir las verdades que permanecen veladas en la superficie de la existencia. Cada experiencia que lo desafía, cada engaño que atraviesa, cada situación que lo confronta con la traición o la mentira, le enseña a confiar en su instinto, a discernir con precisión y a actuar con una claridad que no depende de la evidencia externa, sino del conocimiento interno que ha cultivado a través del fuego de la experiencia. Su vida es un continuo aprendizaje de estrategias, paciencia y visión, y cada dificultad es una lección para fortalecer esa sabiduría innata. El universo prueba a Escorpio también con la intensidad de sus emociones, porque en ellas reside tanto su poder como su vulnerabilidad. Cada pérdida, cada decepción y cada encuentro con la pasión humana lo empujan a descubrir los límites de su resistencia y la profundidad de su fuerza interna. Escorpio aprende que la verdadera maestría consiste en abrazar todas sus emociones, en transformarlas en energía creadora y en sostenerse con dignidad incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Su fuerza no se mide por la ausencia de dolor, sino por su capacidad de atravesarlo, de convertirlo en claridad y de emerger más consciente y pleno después de cada experiencia. La soledad que a menudo lo acompaña no es castigo, sino un espacio sagrado de autoconocimiento y preparación. En la quietud de la introspección, Escorpio encuentra el contacto con su propia alma, descubre los secretos de su interior y cultiva la independencia emocional que lo hace invencible. Esta soledad lo entrena para sostener su luz sin depender de la validación de los demás y para reconocer que la compañía más importante es la que proviene de su propio corazón y de su conexión con el cosmos. Cada retiro y cada momento de aislamiento son oportunidades de regeneración, donde las energías dispersas se reorganizan y se alinean con su verdadero propósito. El tiempo es otro maestro del alma escorpiana. Escorpio aprende que la transformación no ocurre de manera inmediata, sino a través de la paciencia, la observación y la aceptación de los ritmos del universo. Cada demora, cada obstáculo prolongado, cada situación aparentemente estancada es una enseñanza de que la vida se mueve en ciclos, que la evolución real requiere constancia y que la sabiduría se adquiere lentamente, a través de la experiencia directa. Las pruebas lo instruyen en la virtud de esperar, en la habilidad de reconocer el momento adecuado para actuar y en la importancia de alinear su voluntad con el flujo cósmico. Escorpio también se enfrenta a pruebas que involucran su legado y la memoria ancestral, aquellas energías acumuladas a través de generaciones que necesitan ser comprendidas, liberadas y transmutadas. Su sensibilidad para percibir patrones ocultos le permite transformar viejas heridas, limpiar karmas pasados y encaminar su vida hacia un propósito más elevado. A través de estas experiencias, Escorpio se convierte en un catalizador de cambio no solo para sí mismo, sino para aquellos a su alrededor, irradiando una fuerza de transformación que impacta profundamente en su entorno y que conecta lo personal con lo universal. El universo desafía a Escorpio también con la paradoja del poder, aprender a sostener la fuerza sin imponerla, a ejercer la influencia sin manipulación y a transformar sin destruir injustamente. Cada experiencia límite lo enseña a equilibrar la intensidad con la compasión, la pasión con la claridad, el deseo con la visión. Escorpio comprende que su energía no está destinada a dominar a otros, sino a liderar desde el ejemplo, a iluminar con su conocimiento y a generar cambio a través de la sabiduría de quien ha atravesado la oscuridad y ha regresado más fuerte. En la épica de su existencia, Escorpio descubre que cada prueba contiene una semilla de redención y crecimiento. Nada de lo que enfrenta es aleatorio, cada desafío es un paso en su camino de autoconocimiento y expansión del espíritu. Aprende que la resiliencia es la clave de su poder, que la conciencia del ciclo de la vida y la muerte es la base de su sabiduría y que su verdadera grandeza surge al reconciliarse con la totalidad de su experiencia, aceptando tanto la sombra como la luz que habita dentro de él. Escorpio es probado constantemente porque su misión es convertirse en el alquimista de la existencia, en el maestro de su propia transformación y en un faro que demuestra que la verdadera fuerza no se encuentra en evitar la oscuridad, sino en atravesarla con el corazón y la mente despiertos. Cada caída,
Cada dolor y cada renacimiento son escalones que lo conducen hacia su plenitud, hacia la conciencia de que su alma es eterna, su fuerza es inquebrantable y su capacidad de renacer ilimitada. En su vida, la prueba se convierte en oportunidad, el desafío en maestro y la adversidad en un catalizador de la grandeza que el universo siempre supo que podía alcanzar. Escorpio aprende que el poder supremo no consiste en controlar el mundo externo, sino en dominar el mundo interno, en navegar con certeza por las corrientes invisibles de la vida y en emerger de cada crisis con la claridad de un espíritu que ha comprendido la naturaleza del alma y de la existencia. Cada prueba es un recordatorio de que su destino es monumental, demostrar que incluso en el abismo más profundo, en la oscuridad más intensa, el alma puede florecer, renacer y brillar con un fuego que no se extingue jamás. Su existencia es una epopeya cósmica donde cada desafío lo transforma, cada pérdida lo fortalece y cada victoria interna lo acerca a la maestría de su propio ser. Escorpio aprende que no hay obstáculo que no pueda superar, no hay sombra que no pueda iluminar y no hay límite que no pueda trascender, porque dentro de él reside un fuego eterno, un poder que surge del entendimiento profundo de la vida, la muerte y la infinita capacidad de renacer. Cada prueba, cada encuentro, cada conflicto y cada momento de introspección se convierten en los ladrillos que construyen su grandeza, su sabiduría y su legado espiritual, y en cada uno de ellos el universo le recuerda que Escorpio no solo existe, Escorpio evoluciona, trasciende y se convierte en leyenda viva del cosmos. Escorpio encarna la energía de los ciclos más profundos y misteriosos del cosmos, y su destino está intrínsecamente ligado a la transformación constante. El universo lo somete a pruebas porque sabe que su alma fue diseñada para trascender lo ordinario, para habitar las fronteras de la existencia y para desplegar su fuerza interior allí donde otros signos se detendrían por miedo o incertidumbre. Su vida es un viaje iniciático en el que cada desafío es una puerta hacia un nivel superior de conciencia y de poder. Escorpio no teme mirar la oscuridad, porque en ella reconoce la fuente de su fuego creativo y regenerador. Cada prueba es una invitación a profundizar en la esencia de la vida, en la naturaleza de las emociones humanas y en el misterio de lo que permanece invisible a los ojos. El universo lo pone a prueba con la intensidad de la experiencia emocional para enseñarle la alquimia del sufrimiento y la pasión. Cada encuentro amoroso, cada pérdida, cada traición, cada vínculo complicado es un maestro que revela su capacidad de transformar el dolor en claridad, la frustración en fuerza y la pasión en sabiduría. Escorpio aprende que su poder no depende de controlar a los demás, sino de dominar su propio mundo interno y de sostener su esencia con integridad frente a cualquier adversidad. Esa fuerza interna lo convierte en un faro para quienes buscan comprender los misterios de la vida y el significado de la resiliencia, porque su ejemplo demuestra que atravesar la oscuridad con conciencia produce una luz que no puede ser apagada. Las pruebas que enfrenta Escorpio también tienen un propósito evolutivo más allá de lo personal. Su energía le permite percibir patrones ocultos, memorias colectivas y legados ancestrales que otros signos ignoran. Cada desafío que toca estas capas profundas sirve para que Escorpio disuelva karmas, libere energías estancadas y purifique tanto su vida como la de quienes lo rodean. Es un mediador entre lo visible y lo invisible, un transformador de energías complejas y un catalizador de cambio. Su sensibilidad le otorga el don de ver lo que los demás no ven, de comprender lo que permanece escondido y de actuar con la precisión de quien sabe que cada acción y cada elección repercuten mucho más allá del instante presente. Escorpio también es probado por la soledad y la introspección. Momentos prolongados de aislamiento lo obligan a confrontar su interior y a reconocer que su fuerza proviene de su conexión consigo mismo y con el cosmos. En la quietud de su propio ser descubre la fuente de su sabiduría, aprende a sostener su luz sin depender de validación externa y a confiar en la guía de su intuición profunda. La soledad no es ausencia, sino preparación, es el espacio donde Escorpio reorganiza sus energías, limpia las cicatrices del pasado y se alinea con la versión más elevada de sí mismo. Allí, en su propio silencio, se fortalece para enfrentar los desafíos externos con serenidad, claridad y determinación. El tiempo es otro maestro fundamental en la vida de Escorpio. Las lecciones que el universo le ofrece son graduales, prolongadas y a menudo difíciles, porque la verdadera evolución no puede ser apresurada. Cada retraso, cada obstáculo que parece insuperable, cada situación prolongada es una enseñanza sobre paciencia, resistencia y confianza en los ciclos naturales de la existencia. Escorpio aprende que cada experiencia tiene un momento preciso para desplegar su efecto, y que la maduración interna es lo que otorga profundidad, claridad y poder duradero. Su maestría no reside en la rapidez, sino en la precisión de su percepción, la profundidad de su intuición y la solidez de su integridad interior. El universo lo pone a prueba también con la confrontación de su propia sombra y la de los demás.
Escorpio debe aprender a reconocer sus obsesiones, sus temores, sus deseos más intensos y su capacidad de control. Estas pruebas le enseñan a equilibrar su intensidad, a transformar la pasión en claridad y a ejercer su poder de manera consciente, justa y constructiva. No se trata de reprimir la fuerza que lo habita, sino de dominarla y canalizarla hacia la creación, la transformación y la sanación. Escorpio descubre que la verdadera grandeza proviene de aceptar la totalidad de su ser, de abrazar tanto la luz como la oscuridad, y de utilizar su fuerza no para destruir, sino para elevar. Cada desafío que enfrenta Escorpio está diseñado para enseñarle que la resiliencia, la sabiduría y la transformación son inseparables. Su vida es un continuo entrenamiento para la maestría espiritual, emocional y energética. Aprende que cada pérdida contiene una lección, que cada crisis es una oportunidad y que cada confrontación con la oscuridad interna o externa es un escalón hacia la expansión de su conciencia. Escorpio comprende que no hay fuerza más grande que la que se cultiva desde la integridad y la aceptación profunda de la vida tal como es, y que la verdadera luz solo surge cuando el alma ha aprendido a abrazar la totalidad de la experiencia. Escorpio está llamado a ser un alquimista del destino, un maestro del renacimiento y un guardián del poder que surge de la transformación constante. El universo lo prueba una y otra vez no para castigarlo, sino para que descubra la extensión infinita de su fuerza interior, la profundidad de su intuición y la magnitud de su propósito. Cada prueba es un recordatorio de que el dolor, la pérdida y la adversidad no son enemigos, sino aliados silenciosos que le enseñan a renacer, a evolucionar y a irradiar un poder que no puede ser apagado. Escorpio aprende que su vida es una epopeya cósmica, un viaje donde cada obstáculo es un maestro, cada sombra es una oportunidad y cada renacer es un testimonio de que la verdadera grandeza surge de la valentía de enfrentar lo desconocido y trascenderlo. En última instancia, Escorpio descubre que las pruebas no son limitaciones, sino catalizadores de su transformación. Cada desafío revela nuevas capas de su alma, cada crisis profundiza su conciencia y cada experiencia de pérdida o confrontación lo acerca a la plenitud de su ser. Su destino no es simplemente existir, sino renacer continuamente, abrazando la totalidad de la vida, iluminando la oscuridad con su fuego interior y demostrando que el espíritu puede elevarse por encima de cualquier adversidad, trascender cualquier límite y brillar con un poder eterno que refleja la fuerza y la sabiduría del cosmos mismo. Escorpio es un signo que se mueve entre las corrientes invisibles del destino, un espíritu cuya esencia está íntimamente ligada al misterio, a la transformación y al poder silencioso que surge del conocimiento profundo de sí mismo y de la vida. El universo lo somete a pruebas constantes porque sabe que su camino no puede ser simple ni lineal, su alma está destinada a atravesar abismos, a sentir la intensidad de la existencia en su forma más pura y a emerger de cada experiencia más consciente, más fuerte y más sabia. Escorpio posee la capacidad de resistir los embates más duros del mundo y de la psique, y las pruebas que enfrenta son los templos donde su espíritu se fortalece, donde la alquimia de su ser se despliega y donde aprende que la verdadera grandeza no se encuentra en la ausencia de desafío, sino en la maestría del desafío mismo. Cada prueba está diseñada para llevarlo más allá de sus límites, para obligarlo a mirar dentro de sí mismo con total honestidad y coraje. Escorpio aprende a confrontar sus miedos, sus deseos más intensos, sus obsesiones y sus sombras más ocultas, reconociendo que la verdadera fuerza reside en abrazar la totalidad de su ser y en transformar cada emoción, cada pensamiento y cada experiencia en poder creador. La intensidad de su vida emocional no es un obstáculo, sino la materia prima de su sabiduría y de su capacidad para regenerarse continuamente. Cada pérdida, cada traición y cada dolor profundo son maestros que lo guían hacia una comprensión más amplia de la existencia y de su papel como transformador del mundo que lo rodea. El universo también lo pone a prueba con la percepción de lo invisible, con los secretos y con los misterios que otros signos no pueden comprender. Escorpio tiene el don de penetrar las capas ocultas de la realidad, de ver lo que permanece oculto a simple vista y de percibir los hilos invisibles que conectan a los seres y las circunstancias. Cada desafío que involucra engaños, traiciones o ilusiones sirve para afinar su intuición, para enseñarle a discernir con precisión y para fortalecer su capacidad de actuar desde un conocimiento profundo que trasciende la apariencia superficial de las cosas. Escorpio se convierte así en un maestro de la estrategia, un guardián de la verdad y un transformador que sabe leer entre líneas, interpretar símbolos y comprender lo que permanece oculto incluso a los ojos más atentos. La soledad que a menudo acompaña a Escorpio es otra forma de prueba, un espacio donde su alma se encuentra consigo misma y descubre que su poder radica en la autonomía emocional y en la conexión con su esencia más profunda.
En la quietud del aislamiento, aprende a sostener su luz sin depender de la aprobación externa, a reorganizar sus energías internas y a alinearse con su propósito más elevado. La introspección le permite purificar su interior, integrar sus experiencias y prepararse para enfrentar el mundo con mayor claridad, fortaleza y sabiduría. Cada momento de retiro, aunque pueda sentirse como desafío, es en realidad una oportunidad para regenerar su espíritu y consolidar la maestría sobre sí mismo. El tiempo y la paciencia son también maestros esenciales en la vida de Escorpio. El universo lo enseña que la transformación no se logra de inmediato, que la verdadera evolución requiere persistencia, constancia y confianza en los ciclos naturales de la existencia. Cada retraso, cada obstáculo prolongado y cada situación aparentemente estancada son lecciones sobre la importancia de fluir con los ritmos del cosmos y de esperar el momento adecuado para actuar. Escorpio aprende que la maduración interna y la profundidad de la experiencia son lo que genera poder duradero, claridad y sabiduría verdadera. Además, Escorpio se enfrenta a la confrontación de su propia sombra y a la de la humanidad que lo rodea. Sus pruebas lo enseñan a reconocer sus obsesiones, sus temores y su deseo de control, transformándolos en fuerza consciente y guía. Aprende a ejercer su poder con justicia, a transformar la intensidad emocional en creatividad, pasión y compasión, y a liderar no mediante la imposición, sino mediante el ejemplo. Su vida demuestra que la verdadera grandeza no consiste en dominar lo externo, sino en comprender, equilibrar y trascender la fuerza interna, en irradiar luz desde la profundidad y en actuar con la autoridad que solo la maestría sobre uno mismo otorga. El universo también pone a Escorpio frente a la memoria ancestral, a los patrones de vidas pasadas y a los legados que deben ser comprendidos y liberados. Estas experiencias lo convierten en un catalizador de cambio para sí mismo y para quienes lo rodean, porque su energía transforma lo que está estancado, despierta conciencias dormidas y conecta lo individual con lo colectivo. Escorpio aprende que no solo su destino personal importa, sino que su evolución tiene repercusiones en los ciclos de quienes lo rodean, y que su poder reside en la capacidad de transmutar la energía y la experiencia en bienestar y conocimiento profundo. Cada desafío es una oportunidad para que Escorpio se convierta en el alquimista de su propia vida, en el maestro de su transformación y en un ejemplo de resiliencia y conciencia elevada. Su existencia demuestra que la adversidad no es enemiga, sino la herramienta que permite al alma desplegar su fuego interno, que cada caída es un paso hacia el renacimiento y que cada prueba es un recordatorio de que la fuerza verdadera reside en abrazar la totalidad de la experiencia con el corazón abierto y la mente despierta. Escorpio aprende que el destino no se conquista evitando la oscuridad, sino atravesándola, comprendiendo sus lecciones y emergiendo de ella con una luz que trasciende cualquier obstáculo. El signo de Escorpio representa la profundidad, la transformación y la regeneración en todos los niveles del ser. Cada prueba, cada desafío, cada pérdida y cada crisis son los instrumentos del universo para que desarrolle su potencial ilimitado, para que domine sus emociones, su poder y su intuición, y para que se convierta en un faro que ilumina el camino para otros que aún no han aprendido a enfrentar la oscuridad. Su vida es una epopeya cósmica de renacimiento constante, un recordatorio de que el alma puede trascender cualquier límite, que la adversidad es la forja del espíritu y que el poder verdadero surge únicamente de la integración de luz y sombra, de la conciencia de los ciclos y de la capacidad de renacer una y otra vez. Escorpio comprende que la verdadera victoria no está en evitar la prueba, sino en atravesarla con la convicción de que cada experiencia, por dolorosa o intensa que sea, está diseñada para enseñarle, elevarlo y transformarlo. Su alma aprende a navegar entre la destrucción y la creación, entre la pérdida y la regeneración, entre la oscuridad y la luz. En esa danza, Escorpio descubre la eternidad de su espíritu, la infinitud de su poder y la grandeza de su destino, convirtiéndose en un signo que no solo vive, sino que transforma, renace y deja una huella indeleble en el tejido del cosmos.